Qué gusto volver a saludarles una vez más, apreciada iglesia. Que el Señor les bendiga y que mientras estudiamos la palabra de Dios podamos seguir siendo edificados, podamos seguir comprendiendo las profundidades de las verdades de la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga. Estamos ya en la lección número 13. Hemos avanzado ya con nuestro estudio de la carta a los Efesios. ¡Qué bendición! El título de la lección de esta semana es Haciendo la paz. Así que el apóstol Pablo esta semana aborda un tema interesante. Aborda el tema de la guerra en la que estamos involucrados los hijos de Dios. Pero antes de hablar entonces y entrar de lleno, vamos a mirar el versículo de memoria. Efesios 6, 16 y 17, la palabra de Dios dice de la siguiente manera. Sobre todo, tomen el escudo de la fe, con que puedan apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Interesante versículo. La lección de esta semana, porque es con fines instructivos, ¿verdad?, para ayudar a nuestros líderes de grupos pequeños, tiene 3 partes. La primera parte, vamos a hablar del ejército unificado. La segunda parte hablaremos sobre la armadura de Dios y en la tercera parte de nuestro bosquejo hablaremos sobre nuestra necesidad de orar. Vamos entonces a entrar a la primera parte, un ejército unificado. El apóstol Pablo ha tomado varias figuras durante la escritura de su carta para referirse a la iglesia. Ha hablado sobre la iglesia como un edificio, ha hablado de la iglesia también como un cuerpo, pero ahora, cuando llegamos al capítulo 6, él habla de la iglesia como un ejército. Qué interesante, ¿no? En el versículo 10, por ejemplo, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y agrega, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Inmediatamente el apóstol Pablo nos sitúa en un escenario de combate, en un escenario de guerra. Él habla de que los hijos de Dios están en medio de un conflicto. Interesante esta parte, ¿no? Sin embargo, ese conflicto no es un conflicto físico, más bien es un conflicto espiritual. Además de ello, cuando leemos los primeros versículos, el versículo 11, por ejemplo, dice, vestíos de la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pudiéramos pensar entonces aquí que Pablo está hablando a una persona, ¿verdad? A alguien que es parte del ejército, pero de manera individual. Podríamos pensarlo, sin embargo, no. Pablo, en toda su carta, está hablándole a la iglesia en general. Por lo tanto, este mensaje y este desafío del capítulo 6, versículo 10 en adelante, está dirigido también a la iglesia como un ejército, a la iglesia de manera general. Así que podemos nosotros pensar entonces que el cristiano no lucha de manera individual. En esta batalla en el que el pueblo de Dios está involucrado, el cristiano, no lucha de manera individual, no es un soldado, ¿verdad? Y lucha una batalla personal, no. Esta batalla se gana, pero cuando la iglesia está unificada, cuando la iglesia camina unida, cuando ese cuerpo está unido, cuando ese edificio está compuesto por diversas piedras que lo construyen. Ese es el mensaje del apóstol Pablo. Por lo tanto, vamos a tener la victoria en esta batalla cuando nosotros nos unificamos como creyentes, como soldados espirituales y vamos adelante. Hay una pregunta que vale la pena hacernos entonces en esta parte. Y la pregunta es, ¿cómo podemos ser agentes de paz en un mundo cada vez más caracterizado por la agresión y la violencia? Hoy día vivimos en un mundo tan hostil, lleno de violencia. Y es precisamente cuando el apóstol Pablo habla de la iglesia como un ejército. Y podremos nosotros pensar y decir, ¿por qué Pablo usa la figura de un ejército, un soldado? Generalmente está asociado con sangre, está asociado con violencia, está asociado con muertes, etcétera.
Sin embargo, como ya lo dijimos, no es una batalla física. Pablo está hablando de una batalla espiritual, del gran conflicto entre el bien y el mal, de una guerra cósmica. Pero si esta batalla espiritual es espiritual, entonces nosotros vamos a ganarla solamente cuando tomemos nuestras armas espirituales. Solamente con las armas espirituales, entonces nosotros podemos ser agentes de paz. Diciendo esto entonces, pasemos a la siguiente parte de nuestra lección. Pablo entonces ahora, cuando hace el llamado de estar firmes, de estar alertas, entonces él hace una invitación para que podamos usar la armadura de Dios. Qué interesante, ¿no? Pablo conocía muy bien los elementos de la armadura de un soldado porque él había pertenecido a la milicia romana. Entonces él conocía muy bien qué elementos tenían la armadura. Y él enlista entonces aquí y hace un llamado a que cada creyente pueda vestirse no con la armadura de un ejército humano, no con la armadura del ejército romano, no con la armadura del ejército mexicano, en el caso nuestro, ¿verdad?, que vivimos en México, sino con la armadura de Dios. ¿Y qué elementos incluyen la armadura de Dios? Número uno, el apóstol Pablo dice que debemos ceñirnos la cintura con el cinturón de la verdad. No hay nada más hermoso que cimentar lo que nosotros creemos en un escrito está, en la palabra de Dios así lo dice. La palabra de Dios dice que la verdad nos libera, ¿verdad? Jesús dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Que nuestra vida esté llena de verdad, que nuestra iglesia esté fundamentada en la verdad. Eso nos hará libertad y nos dará la seguridad de que estamos caminando en el camino correcto. El segundo elemento al que Pablo hace referencia es la coraza. Ajá. Eso que protegía, se ponía aquí sobre el pecho del soldado romano y protegía los órganos vitales, el corazón. Pero Pablo habla de la justicia, ¿verdad?, como coraza, equipara la justicia con la coraza. Y todos los cristianos debemos entonces portar la coraza de justicia. Y esto puede en algún momento llevarnos a pensar que debemos de cubrirnos con la justicia de Cristo, lo cual es maravilloso. Cuando nosotros nos cubrimos con la justicia de Cristo, aceptamos que Cristo Jesús sea nuestra justicia, podemos nosotros tener la victoria sobre el mal y el pecado. Pero al mismo tiempo, en esa parte Pablo hace un llamado a que nosotros podamos ser justos con Dios, es decir, que podamos ser fieles a Dios, a sus principios y a su palabra. No hay nada más que protegerá nuestro corazón si nosotros vivimos más bien siendo fieles a Dios y a su palabra. El tercer elemento que Pablo menciona, ¿verdad?, de la armadura de un soldado de Dios, es el calzado del Evangelio. Los soldados romanos utilizaban allí una especie de sandalias que ataban bien, que ajustaban bien, y esto les permitía caminar en diferentes terrenos y cumplir así su misión. El apóstol Pablo llama a la iglesia para que se calce, pero ahora con el Evangelio de la paz. Como iglesia, los adventistas del séptimo día tenemos una misión en el mundo. Jesús dijo que nosotros somos la sal de este mundo, que le da sabor, que ayuda a sanar esas heridas, que ayuda a preservar esa verdad, esas verdades en medio de tantas filosofías que hoy día se están generando en este mundo. Nosotros somos agentes del Evangelio, pero no un evangelio cualquiera. Es un evangelio eterno, es un evangelio que trae paz a los corazones de las personas. Pablo también nos invita a tomar el escudo, otro elemento, ¿verdad?, del uniforme de un soldado, el escudo de la fe. Qué interesante, ¿no? Y ese escudo tiene una función especial. Pablo dice que este escudo nos permite apagar los dardos del enemigo. Nos permite entonces protegernos contra esos dardos, contra esas saetas que son lanzadas por el enemigo. Ay, hoy día, ¿cuántas saetas el enemigo está lanzando contra la iglesia? Saetas que vienen del pensamiento secular con sus filosofías, saetas que vienen de personas que en algún momento conocieron la palabra y que hoy día atentan contra la unidad de la iglesia. Que Dios nos ayude para que nuestra fe
esté fortalecida y de esa manera podamos apagar todos esos dardos, el dardo de las discordias, el dardo de la mentira. Hay muchas cosas, ¿verdad?, por donde el enemigo puede venir y querer destruir a la iglesia. Pablo también hace un llamado para tomar el yelmo, el casco de la salvación. El casco se ponía en la cabeza, ¿no? Y eso cubría, protegía la cabeza, protegía el cerebro. No hay nada más que tener esa esperanza en Cristo Jesús, saber que Cristo Jesús nos permite ser salvos por su gracia y por su amor. Eso nos ayudará a mantenernos firmes, a mantenernos enfocados en esa preciosa esperanza que Cristo Jesús nos ha dado de ser salvos por su gracia. Finalmente, Pablo, él hace un llamado para que portemos la espada del Espíritu. A diferencia de los otros elementos de la armadura de Dios, la espada es un elemento de ataque. Es un elemento de ataque. Los otros elementos protegen, los otros elementos tienen otras funciones, pero la espada es un elemento de ataque. Y nosotros tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, su palabra. La palabra de Dios no solamente nos nutre, no solamente nos alimenta, no solamente nos alumbra para caminar en la verdad. La palabra de Dios también es un elemento que nos ayuda a llevar la verdad a otras personas, de defendernos con un escrito está ante los ataques del enemigo, de levantar en alto la verdad, nos ayudará en todo momento a mostrar nuestra identidad. ¿Quiénes somos nosotros? Por eso hay una pregunta en este momento. Junto con tu clase analiza, ¿qué elementos de la armadura de Dios necesitas incorporar o reforzar en tu iglesia? ¿Hay algún elemento de esta armadura que tu iglesia no tiene? Coméntalo ahí con tu clase. O si tu iglesia tiene este elemento, pero por allí hay una verdad a medias, por ahí necesitamos la justicia de Cristo, por ahí hay una fe que está tambaleando. ¿Qué elementos necesitamos incorporar o afianzar en nuestra iglesia? Coméntalo con tu clase. ¿Qué elementos de esta armadura necesitamos reforzar en nuestro grupo pequeño, nuestra clase? ¿Qué elementos de esta armadura necesitamos incorporar o reforzar en nuestra familia o en nuestra vida personal? Qué interesante reflexión podemos hacer en este momento. Pasemos entonces a la última parte del estudio de esta semana, nuestra necesidad de orar. En Efesios 6, 18 y 19, permítanme leerles la palabra, dice así: orad en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Qué interesante llamado hace el apóstol Pablo aquí de nuestra necesidad de orar, de la urgencia de orar. Y hay una pregunta también aquí que bien puedes comentar con tu clase. ¿Por qué se insta tan a menudo y es tan insistente, verdad, a los creyentes a participar en la oración ferviente y perseverante? ¿Por qué razón? Apreciados amigos, la razón es muy obvia. Estamos en una guerra, no es una guerra contra sangre y carne. Es una guerra espiritual contra principados, contra potestades, contra el mismo enemigo. Y nosotros necesitamos estar en contacto continuamente con la base, ¿verdad?, de nuestro ejército, con Dios, con el príncipe de nuestro ejército, con Cristo Jesús. Necesitamos estar en constante comunicación. Y ese medio para comunicarnos con Él es la oración. La oración nos ayudará a tener buena actitud en medio de la batalla. La oración fortalecerá nuestra fe. La oración nos ayudará a depender y a recordar esas promesas preciosas que Cristo Jesús ha dejado en su palabra para nosotros. La oración nos permitirá agradecer también a Dios por esos recursos que ha puesto a nuestro alcance, de tal manera que podamos ser victoriosos en su nombre en medio de esta batalla espiritual. Querido amigo, que el Señor te bendiga y que el estudio de esta semana pueda reforzar tu vida, pueda alimentar tu espíritu y pueda entonces afianzar tu esperanza en Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga.